El portero del América, Luis Ángel Malagón, en esta jugada particularmente especial, solo tiene una ruptura del tendón de Aquiles. André Jardine dice que puede ser parcial, sin embargo, los estudios de mañana pueden establecer otra cosa. Un momento dramático donde él voltea y, como dicen los que ya han pasado por aquí, se siente y se escucha algo tronar, y Luis Ángel Malagón pues está evidentemente devastado por esta noticia que le deja fuera de la Copa del Mundo. Lo más importante, por supuesto, la persona y la recuperación. El doctor Meraz, aquí presente, nos dirá las particularidades de esta recuperación, que es muy, muy específica. André Jardine dijo esto esta noche. Sí, nos parece una lesión un tanto grave, vamos a ver. Probablemente una lesión de tendón de Aquiles, ojalá no sea ruptura total, pero probablemente una ruptura parcial al mínimo que le saca, vale sacar por cierto por un buen tiempo ahí. Nuestra oración, nuestro pensamiento positivo para que salga todo bien y que Mala consiga recuperarse cuanto antes, pero no podemos mentir que nos toca mucho y bien, y hay que dejar pasar algunos días para conseguirnos ahí otra vez estarmos de alguna forma más fuertes mentalmente, porque es un duro golpe para todo el grupo. Partido que gane el América de Filadelfia, ya lo revisaremos con lo justo y necesario, pero el tema es, León Lecanda, buenas noches, el estado de salud de este portero que hace 6 meses era el portero 1 de la selección mexicana, que fue fundamental en el tricampeonato y que hoy la está pasando evidentemente mal. ¿Qué dice el América? ¿Qué dijo el América? Un pronunciamiento, digamos, cauteloso, no confirmando lo que por todos lados ya se da como un hecho. Cuéntanos, por favor, León, buenas noches. Javier, fuerte abrazo a todos en Fútbol Picante. Sí, mira, yo pondría una analogía con la lesión de Víctor Dávila hace unos días, la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla del futbolista chileno, porque justo hizo lo mismo América, no pronunciarse hasta que no tuviera los estudios médicos y dar un parte oficial. Eso es lo que va a hacer el Club Azul Crema. Va a viajar esta madrugada en un vuelo charter de Filadelfia que está por salir hacia el aeropuerto AIFA, y después el día de mañana los estudios que confirmen justamente el grado de la lesión. Lo que he podido investigar, Javier, por fuentes muy confiables, es que al igual que con Dávila, en el nido se teme lo peor, es decir, que sea una rotura total del ligamento del tendón de Aquiles, quiero decir, y que en este caso la recuperación de Malagón pueda extenderse por encima de los 6 meses y que, bueno, como bien ha señalado, lo deje fuera de la Copa Mundial, pero también fuera del América, que en este momento estaba alternando arqueros con él y Rodolfo Cota. Gracias, León, estaremos pendientes. Ahí está León Lecanda. Buenas noches, Jorge Pietrasanto. Hola. Roberto Gómez. Ricardo Puig. Qué fatalidad, ¿no? Qué momento tan difícil para la persona, y bueno, pues obviamente es un caso relevante por lo que significa el América y porque pierde el gran sueño y porque ya tiene varios capítulos muy desafortunados previo a eventos importantes que se lesiona Luis Ángel Malagón, y bueno, pues la recuperación tiene que ser muy, muy precisa, tiene que ser de verdad religiosa auténticamente, porque nunca sabes, y nos va a explicar el doctor Meraz más adelante, cómo puede quedar, ¿no? Porque sí es toda una incógnita. ¿Tú pasaste, Hugo, o conociste a alguien con esta lesión? Afortunadamente no, pero sí he sabido cuáles son los síntomas o cuáles son las reacciones que todos los que hemos jugado y que hemos escuchado cuál es la sensación que se tiene. Es como si te lanzaran una pedrada por detrás y de repente sientes un dolor tan intenso que te derrumbas, o sea, como si te hubiesen tirado una piedra enorme, y es un dolor intenso que ya el doctor Meraz nos comentará con más detalle, pero sí, lamentablemente estamos percibiendo que Malagón parece ser que tiene ya un año por ahí de una sensación de cierta desconfianza, de cierta bajón futbolístico, y todo ello como que se le va juntando una cierta energía no positiva en el cual termina con esto. O sea, hace año y medio estábamos diciendo que el portero número 1 titular de la selección, todos en esta mesa decíamos que era el titular, y después estamos discutiendo quién era el 2, quién era el 3 y quién era el 4, que si Memo Ochoa era el 4, el 3, eso, pero Malagón no había discusión alguna de que era el 1, y resulta que de un año y poquito para acá vino ese bajón, en el cual ese bajón podemos después seguir hablando de ello, pero que no solamente es la cuestión deportiva, sino también vienen los temas extradeportivos. Se los digo por experiencia propia, porque he tratado yo al jugador no solamente como profesional en la cancha, sino también a la persona, y si la persona
tiene tensión, tiene presión, tiene problemas familiares, ahí es donde viene otro tipo de situaciones que afecta directa e indirectamente a la carrera que se tiene, que es de futbolista. El estrés, una jugada muy particular porque pues solito, ¿no? No hay un golpe, no hay un roce, etcétera. Doctor Meraz, buenas noches, bienvenido. Platícanos, la gente quiere saber exactamente por qué es tan significativo esa parte del cuerpo, ese resorte que junta el tobillo con la pantorrilla, con la pierna. Cuéntanos, doctor. Buenas noches. Primero, hace mucho que no venía, me da un gusto volver a verlos. Pues mira, este tipo de lesión, en lo particular te digo que es una lesión prácticamente desastrosa. Yo en lo particular estoy operado de los 2 tendones de Aquiles. No sé si se dan cuenta de la imagen, pero hay una en la imagen en el momento que se toca el tobillo, voltea a ver si alguien no lo golpea. Esto se conoce como la imagen de la lesión del jugador fantasma. De hecho, tú vas corriendo, sientes un tronido y sientes como que alguien se te haya barrido, te haya dado un golpe y no hay nadie. Entonces, lo que me llama la atención a mí de esta lesión es que si podemos ver aquí en el recuadro, hay muchas situaciones donde el tendón de Aquiles se puede lesionar, pero hay otras donde nada más se elonga. Y cuando se elonga quiere decir que queda parcialmente flojo el tendón. Me llamó la atención porque vi como el tobillo también se le fue hacia adentro, una maniobra que se llama eversión del tobillo. Inicialmente yo vi la jugada y dije, pues es una fractura del tobillo con probablemente lesión de los ligamentos o fractura del maleolo medial. Pero no, un poquito antes de la lesión hay una dorsiflexión forzada, así el pie se acerca mucho a lo que es la espinilla y se extiende completamente el tendón de Aquiles. O sea, el tendón de Aquiles normalmente no es el mecanismo usual de lesión, pero quiero pensar que en el caso de Malagón no estaba bien físicamente, o sea, no se le veía con confianza. Normalmente este tipo de lesiones tienen que ver mucho con fatiga, con sobrecarga, o que no estás recuperado al 100% para que tus músculos respondan en el momento de que él cambia de dirección, hace la hiperdorsiflexión del tobillo forzada y ahí se rompe. O sea, puede ser que además del tendón de Aquiles tenga ruptura de ligamentos del tobillo, de la parte interna o medial, y aparte tenga lo que nosotros le conocemos como lesiones agregadas, ¿no? Aparte del tendón de Aquiles. Decía Jardine, hay que ver si no es una ruptura completa, es una ruptura parcial, de eso depende mucho la recuperación, y tiene razón, porque si es una ruptura parcial se puede reparar y el periodo de recuperación se acorta, pero la recuperación para una alta deportiva yo creo que se alarga muchísimo más. Bueno, ¿qué diferencia hay entre la parcial y la total en tiempo? Vamos a suponer que el tendón, para empezar, el tendón de Aquiles se une con lo que es la pantorrilla. La pantorrilla, los músculos se van cambiando y se va transformando en el tendón, o sea, viene la unión miotendinosa, que es decir, la unión del músculo con el tendón, y luego ya está el puro tendón y se inserta en el hueso. Hay que ver en qué parte se lesionó, eso es muy importante, porque si se lesionó en la parte baja donde es exactamente puro tendón, el pronóstico es mucho mejor. Si es una lesión un poquito en donde se convierte en la unión muscular y tendinosa, ahí puede tener una recuperación muchísimo más insidiosa y es más difícil de reparar ese tipo de lesiones. Y pudiera no haber ruptura alguna, que fuera solamente la elongación que mencionas, o ya das por hecho que aunque sea parcial hay alguna ruptura ahí. Pues mira, yo creo que por las imágenes que vi de que se toca inmediatamente el tobillo y él siente un tronido, yo creo que sí tiene completamente roto el tendón de Aquiles. Me llama mucho la atención porque la mayoría de las lesiones que hemos visto aquí, yo me acuerdo mucho de Kevin Durant, se ve cómo claramente él hace la maniobra de desinflexión forzada y se ve como si una liga se rompiera. Aquí no alcanzamos a percibir eso porque pues la toma no lo permite, pero desafortunadamente la mayoría de estas lesiones sí son en el fútbol completas. Yo no he visto ninguna en el fútbol que sean incompletas, perdón. Buenas noches, doctor. Hablas de fatiga como una de las posibles lesiones y entre otras. Ahora que se mide tanto todo y que se utiliza tanto la dosificación en el esfuerzo para prevenir lesiones, ¿este tipo de lesiones se puede prevenir o esta particularmente es muy difícil? Yo te diría que todas las lesiones se pueden prevenir. En el caso ¿En este caso cómo? En este caso del tendón de Aquiles, es probable que el jugador en algún momento haya presentado después de los entrenamientos o inclusive en su vida diaria un pequeño dolorcito ahí en la parte del tendón de Aquiles. Si eso lo acompañas de una carga de trabajo intensa o que no tienes periodos de recuperación adecuados, la mayoría de las veces pues te estás predisponiendo a que venga cualquier tipo de lesión. En este caso él únicamente porque tiene la dorsiflexión se le atora el pie y se le extiende demasiado el tendón de Aquiles, se elonga demasiado. Pero si no hubiera sido por eso, probablemente no hubiera pasado nada. En realidad la mayoría de estas lesiones, cuando tienes una buena condición muscular, no pasa nada, pero sí tiene que haber un mecanismo de lesión
previa, por ejemplo, cuando hay gente que, no sé si se acuerdan el caso de Guevara, tomó unos antibióticos antes de Atenas y eso le condicionó una tendinitis del tendón de Aquiles que la llevó a una ruptura parcial. Leí en redes sociales que ciertos antibióticos pueden debilitar esa zona y producir la Pero ya ruptura. siempre antes de este tipo de lesiones, aunque este caso fue traumática, obviamente no parece ser que haya antecedentes, el que no tenga una buena condición físico-atlética o que esté en forma realmente, sí puede condicionar a más lesiones, inclusive no solamente el tendón de Aquiles, el cruzado anterior, los isquiotibiales. Oye, doctor, fíjate que yo tuve una sensación de dolor en los tendones por mucho trabajo, entrenamiento, lo que tú quieras, y el doctor me sugirió y me recomendó que para evitar tener tendinitis era poner una talonera en los zapatos tanto de uso diario como de los zapatos de fútbol también, para levantar un poquito y evitar que estuviese forzándose el tendón. Eso podría ser una prevención en el caso de... Sí, cuando se detecta una tendinitis, que tendinitis es la inflamación del tendón en el hueso. Esa unión de la inserción del tendón en el hueso se conoce como tendinitis. Si tú tienes el pie así, el tendón está completamente estirado. Si lo levantas tantito, se relaja. Entonces, sí se recomiendan muchos de esos como tratamiento preventivo, decir que usen una talonera de gel. Lo hice Ponen abajo de la plantilla. nunca más me volvió a hacer. Y de hecho, fíjate, en el tratamiento, vamos a suponer, lo van a operar. Si tiene ruptura de tendón de Aquiles, se une nuevamente el tendón con sutura. Muchas veces se tiene que poner un injerto extra de tejido, que puede ser de él mismo o inclusive de banco de huesos y tejido. Hoy en día se puede poner también terapia celular regenerativa, células madres, factores de crecimiento, pero el tratamiento es con una talonera, como bien dices tú, Sánchez. Tiene que poner una talonera que le levante y no es el tendón de Aquiles. Pero al momento de repararlo, uno tiene que tener mucho cuidado en que queden parejos los dos tendones, la misma tensión, porque si no después se empieza a elongar de más. Y entonces si lo dejas muy apretado y no rehabilita adecuadamente, se puede volver a romper. El caso de la ruptura del tendón de Aquiles es de más de 40%. Oye, mi doc, tiene que ver, entiendo también, el estrés, la presión, porque estos últimos días los vivió muy complicados Malagón. Vamos, ya no era el titular con la selección nacional, no iba a ser titular en la liga y tiene antecedentes. Previo a los Juegos Olímpicos se lesionó, previo a la Copa América se habló también de una lesión y ahora esa presión, ese estrés tiene que ver. Tiene muchísimo que ver. Antes no se le daba tanta importancia eso del estrés, el descansar, el wellness, el estar más tranquilo, el recuperar. De hecho, las horas de sueño son importantísimas, pero el estar en un estrés constante de recuperarse, de estar en condiciones para su equipo, de estar en condiciones para el mundial, llevan a un estrés acumulativo que no hace que los músculos descansen adecuadamente. De hecho, no sé si a ustedes les ha tocado, pero aquí comentaba una vez en la mesa Tomás Boy que él cuando se rompió, cuando tuvo el desgarro mucho fue porque él estaba días antes muy preocupado y estresado, y eso cuenta mucho. Hoy en día llegan los jugadores a la final, pánico escénico, corren y se desgarran en el primer sprint. Entonces tiene que ver mucho el que se logre controlar el estrés, que tengan buen descanso, que tengan buena recuperación, que se le dé una dieta que hoy en día ya se conoce como para recuperación muscular más rápida, con alto contenido de antioxidantes, frutos rojos, por ejemplo, ayuda muchísimo, la vitamina D, en fin, hay muchísimas cosas que hoy se dan, que muchas veces el jugador, como bien tú lo dices, no lo expresa porque entonces está como anunciando que tiene una probable lesión. A ver, pero ahora, vamos, lo que queremos entender es lo de menos, ¿no? Porque pues ahora el tema es recuperarse. Pero también puede pasar en condiciones absolutamente orgánicas, funcionales, normales de un deportista que no se va a poder saber a la hora que lo intervenga, no se va a poder saber qué tan estresado estaba o qué no tan estresado estaba. Pero le puede ocurrir a alguien que está perfectamente relajado, sano, vigoroso, entero. Un accidente, digamos. Sí, un accidente. Eso es un accidente, exactamente. Tienes una circunflexión forzada y ahí sí te puede romper aunque estés completamente sano. Pero dices tú, en el momento de la cirugía no se puede saber. Sí se puede inferir, saber al 100% no, pero las condiciones del tendón a la hora de abrirlo, te das cuenta que no son de unas condiciones de accidente, que ya tenían prelesiones. De hecho, si tú haces una resonancia magnética en jugadores que tienen una tendinitis, muchas veces ya tienen nódulos. Eso quiere decir que se ha infiltrado como grasa dentro de las fibras del tendón. Y entonces eso sí predispone a una ruptura. Y ahí nos damos cuenta al momento de abrir. Bueno, ¿cuál sería el pronóstico más positivo, el de menos duración? Yo creo que el pronóstico sería que tuviera una ruptura parcial, que
no fuera acompañada de otras lesiones como del tobillo, porque yo sí vi cómo se le fue el tobillo hacia adentro, que puede haber sido secundario a la ruptura, no se le rompe y entonces el tobillo no tiene apoyo y se le fue hacia adentro. Y que esa ruptura parcial sea en un tendón sano, que fue meramente traumática, un accidente, no tiene daño previo al tendón. Eso sería el mejor panorama, porque una lesión como esas se repara y recupera rápidamente con las terapias de terapia celular regenerativa, ayudan muchísimo y pudiera ser que si tiene una lesión mínima o parcial, pudiera estar listo para el Mundial. Ándale, bueno, fíjate, ojalá. Yo he conocido pacientes de reportes médicos en Estados Unidos de equipos de fútbol americano de las universidades que se han reparado y en 3 semanas han jugado. Pero si es total, Sí es parcial. No, si es total, el año. Sí, el hecho de que se integre, o sea, el hecho de ponerlo a trabajar antes de tiempo puede ocasionar una reruptura. Entonces, por eso tienen que llevar los tiempos de cicatrización normal, y cuando ya se vea que hay reforzamiento más o menos de las fibras o mayor cantidad de fibroblastos en la resonancia magnética, ahí puede uno extender un poquito el trabajo para recuperar. Pero antes de eso, los riesgos de que se vuelva a romper por completo son altos. Oye, Fueron 79 días. 79, pues ya relájate, doctor, porque ya chismeando, pues si te rompiste los dos, no estabas meditando. De hecho, No jugaba golf entonces, por eso Mira, se metió al golf. Y ya la está. primera vez que me lo rompí fue jugando fútbol y yo pensé que se me habían barrido. Entonces, yo sí me di cuenta que estaba muy cansado de tantas guardias que tenía. ¿Y la segunda? Y la segunda fue jugando fútbol, se me resbaló el pie en el fútbol rápido y me quise poner de pie, exactamente lo de Malagón, y se me tronó también. ¿Y ahora qué te dedicas? ¿A la yoga? Al golf y a dar consulta de ortopedia. Gracias, doctor Meraz. Al grano, como siempre, tu explicación muy ilustrativa y muy nos enseña muchísimo. Regresamos en Fútbol Picante para ver el partido, lo que el América ha logrado esta noche, esta tarde allá en Filadelfia. Creo que tiene a su alcance el pasar a cuartos de